Muy buenas tardes, amigos de nuestro canal Tecno Reparaciones RG21. Hoy nuevamente con un nuevo video. En esta vez nos toca una fuente de alimentación de 12 voltios a 70 vatios. Por aquí podemos ver las características de esta fuente de alimentación. De entrada de alimentación de 110, 120 voltios en corriente alterna y 12 voltios, 6 amperios a corriente DC o directa. Su batiaje, como decimos, es de 70 vatios, como lo indica el aparato. Aquí podemos ver el circuito impreso de esta fuente conmutada switchada. Vamos a ver qué es lo que tiene. Bueno, amigos, aquí como vemos ya tenemos la fuente. Por aquí tenemos lo que es el cable de alimentación del 120 voltios de corriente alterna, del suministro de corriente alterna. A través de ese cable pasa por un fusible y una resistencia protectora. En el diagrama, ahí tenemos un diagrama, podemos ver que el primer bloque es de rectificación, de filtro y protección. Eso es lo que estamos señalando ahí. Allá tenemos el filtro gordo. Este es el filtro de chopping, que actúa como un elemento de protección, y este es el filtro gordo de rectificación a través de este elemento negro, que es el puente de diodo. Como pudimos contactar, ahí lo podemos ver nuevamente en el diagrama que le estoy mostrando. Por allá podemos ver la resistencia, lo que es el circuito de control de esta fuente switchada, que este circuito control controla el bobinado chopping o transformador chopping a través de un pulso PWM. Ese chopping da una salida, como podemos ver en el diagrama también, podemos contactar, da una salida de estos filtros de 12 voltios. Esta salida se comunica a través del circuito controlador por un autocoplador, se comunica con el integrado que da la señal PWM a este integrado que vemos ahí, que da la señal a un transitor, que ya lo vamos a ver, que está escondido ahí. Este transitor maneja lo que es la carga del chopping, para así sacar los 12 voltios que se requiere o que demanda esta fuente. Bueno, amigos, aquí vamos a proceder a alimentar la fuente y ver qué voltaje no está emitiendo. Lo colocamos en 200 voltios en corriente DC, ya que vamos a hacer la medida principalmente de si la fuente está rectificando, y esa medida la hacemos en lo que es después del puente de diodo, es decir, en el filtro gordo. Como podemos ver, tenemos 155 voltios DC, nos quiere indicar que la fuente se está alimentando, pero hay un problema, que en la salida no tenemos voltaje. Como vemos ahí, no tenemos voltaje, ya que el problema está en el circuito de control, del circuito PWM que da la señal a un transitor y al chopping. ¿Para qué? Para que genere un voltaje y nos saque los 12 voltios. Ahí procedemos a medir nuevamente el voltaje que es de alimentación del circuito integrado PWM. Como vemos, es de 8 voltios. Es un voltaje bajo. Mínimo tiene que ser 12 voltios para que trabaje. Entonces, puede ser la posible falla. Vamos a ver qué elementos estén malos y poder solucionar. Aquí tenemos nuevamente, vamos a ver qué elemento es lo que está malo. Antes de eso, muy importante, como ya energizamos la tarjeta, tenemos a través de ese cautín, desenergizamos lo que es el filtro gordo. Eso es por protección
porque ese filtro a veces queda con carga y no podemos dar una descarga eléctrica. Entonces ya podemos manipular, ya sabiendo que está en 0 voltios, podemos manipular la tarjeta. Ya descargamos el filtro, este es el filtro que le estoy diciendo, filtro gordo. Podemos ver y manipular lo que es la tarjeta y seguir con el análisis del circuito o buscando el componente averiado. En este caso pudimos ver visualmente que hay un componente, ahí se lo estoy señalando, está bastante atrás. En este caso un capacisador acompañado, ese capacisador está acompañado en serie de una resistencia que es la que que alimenta los 12 voltios a lo que es el PWM. Ahí podemos ver, no se ve bien, pero ya le vamos a ver. Ahí acercamos un poquito más y podemos ver el filtro que le estoy hablando. Un filtro pequeñito de alimentación al integrado PWM que vemos ahí. Ese filtro lo tocamos y se siente abombado. Vamos a proceder a desmontar el filtro y aquí lo tenemos. Ya el filtro, como ven, es de 35 voltios a 100 microfaradios. Y ahí lo estamos tocando y se ve que está abombado. Ahí podemos contactar en la tarjeta de dónde lo sacamos o dónde pudimos, dónde va. Ahí podemos ver su serigrafía, dónde va el filtro. Por aquí tenemos uno de reemplazo de la misma característica en voltaje y capacitancia, 35 voltios y 100 microfaradios. Ahí lo podemos contactar. El de mi mano derecha es el malo y el de mano izquierda es el bueno que vamos a colocar. Este filtro, como vemos nuevamente, lo señalo ahí, está averiado, está abombado, y cuando esto sucede, esos filtros crean el problema de alimentación y en este caso no da salida de voltaje. Bueno amigos, aquí ya con la tarjeta y el filtro ya puesto, como podemos ver, ya lo pudimos colocar en su sitio con la polaridad correspondiente. Estos filtros son polarizados, positivo en su positivo y negativo en su positivo. Muy importante ese dato, ya que estos filtros son polarizados. Vamos a proceder a conectar nuevamente la tarjeta y hacer las medidas de voltaje correspondientes en su pin número 7, que es el pin de alimentación de esta tarjeta o del controlador PWM. Ahí procedemos a medir, ya conectando la tarjeta, y como podemos ver, buscamos el multímetro, vemos si hay tensión de salida, y como podemos ver, tenemos la tensión de salida de 12 voltios, que es la que emite este circuito integrado, esta fuente regulada. Ahí contactamos, ahí tenemos la alimentación, miren, del circuito integrado de control PNW, 12 voltios. Esa es la alimentación en comparación a los 8 voltios que vimos al principio. Y 12 voltios de salida. Esta es la salida DC que emite el circuito. Entonces podemos decir que el circuito ya está trabajando. Todos sus componentes tenía esa pequeña falla, ese pequeño filtro malo. Muchas gracias por ver nuestro